cada uno de ustedes a la casa del Señor. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Bíblica Macanaí y vamos a dar inicio con el servicio de esta tarde. Les rogamos que si quieren estar ahí sentados, puestos en pie o de rodillas, vamos a hacer una oración. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta noche porque tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias por la bendición, Señor, que nos das de seguir, Señor, de pie y desear, Señor, y anhelar seguir aprendiendo de tu palabra. En esta tarde, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias por este grupo de hermanos que ha puesto en su corazón, Señor, el poder reunirnos aquí, Señor, y escuchar tu palabra. También te pido por nuestro hermano que está invitado, Señor, que va a compartir la palabra, que tú lo traigas con bien, Padre. Gracias por su vida, Señor, porque tú le pones en su corazón, Señor, también pueden compartir de lo que tú me has enseñado. Te damos gracias y te pedimos que tomes el control de este tiempo, que todo lo que hagamos, Señor, en esta noche, Señor, sea para honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y puestos en pie, hermanos, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias y vamos a hacer una lectura en el Salmo número 100. Salmo número 100. Lo vamos a leer todos juntos. Son 5 versículos. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice exhortación a la gratitud. La palabra de Dios dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La palabra dice en el versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y nos exhorta a la gratitud, como dice: alabadle, bendecid su nombre, porque hay un resultado, o más bien nos dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y así, con ese gozo, con esa alegría que el Señor nos ha permitido estar aquí, vamos a entonar estos cantos para honrar y para glorificar a nuestro Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos,
ojos servido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, servido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Señor santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Señor santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, en mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de la congregación. Y vamos a entonar este canto que se llama El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Les voy a pedir que, así puestos en pie, vamos a dar paso a nuestro hermano Marco Castro. Buenas tardes. ¿Se pueden sentar? Pues queríamos orar primero. ¡Oh, gracias! Sí. Vamos a orar por usted, hermano, que gracias a Dios ya lo trajo con bien. Y justo en verlo. Disculpe que llegué tarde, pero el tráfico en México es cosa seria. Pero aquí estamos. Gracias. Vamos a orar, hermano. Gracias. Bendito Dios y Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora por tus bondades, por tus misericordias, Señor, y pues porque también has traído con tus cuidados, Señor, a nuestro hermano Marco, Señor, a nuestro hermano que lo está acompañando, Señor. Gracias porque ya pueden estar aquí, Señor, y te rogamos, Dios, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que la palabra que será impartida en este momento, Señor, toque en nuestro corazón, cambie nuestra forma de pensar, Señor, y vivamos como discípulos tuyos, Señor. Que dejemos lo de este mundo, Señor, y vivamos para servirte a ti, Dios. Ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Marco, Señor, y que tú lo bendigas junto a su familia, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Pueden tomar así su lugar.
Oh, perfecto, gracias. Pues es un gozo estar aquí. Estoy tratando de recordar la última vez que estuve aquí, porque muchos de ustedes no habían nacido, seguro, ¿verdad? Porque hace años. Hermano, ¿usted recuerda cuánto hace? Más de 20. Hijo. Es decir, estaba yo jovencito, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Hace bastantes años estaba hablando con el hermano Héctor, quien me está acompañando, que viene con un hermano que se llama Luis Arres, ¿verdad? Y él está con nosotros todavía, gracias al Señor por eso. Entonces, recuerdo ese tiempo que pasamos aquí con ustedes, que fue de mucha, mucha bendición, ¿verdad? Y pues estoy empezando a orar por ustedes, que Dios provea el pastor que debe estar aquí, porque es difícil, yo reconozco esto. Así que cuando estaba hablando con la hermana, digo, pues yo voy a estar en México, pero me di cuenta que ustedes no tenían servicio los domingos en la noche, ¿verdad? Entonces, esto están haciéndolo extra, me imagino. Gracias, gracias, ¿verdad? De veras. Y pues eso también demuestra su interés en crecer espiritualmente, porque estamos viviendo tiempos muy diferentes, tiempos muy difíciles. Pero para el cristiano no son difíciles, no debieran ser difíciles. Entonces yo quisiera hablar sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. La palabra de Dios es vital en la vida del cristiano. Y para esto vamos a ir a la primera carta del libro de Tesalonicenses, o la carta que el apóstol Pablo juntamente con Silas y también con Silas y Timoteo, ellos son el equipo que Dios usó para ir a la iglesia de Tesalónica. Y para que entendamos un poquito, esta iglesia en Tesalónica fue una de estas iglesias que creció muy rápidamente. Y la razón por la cual esta iglesia crece rápidamente es porque ellos tuvieron una actitud de querer crecer. Estos hermanos habían sido convertidos genuinamente. Y quiero enfatizar esto de convertidos genuinamente porque hoy día las iglesias están llenas de personas que no están convertidas. Se llaman cristianos, dicen que son cristianos, asisten a la iglesia, hacen muchas cosas que hacen los cristianos, pero no son cristianos. Entonces, ¿cómo vamos a saber la diferencia? Déjeme decirle algunas pequeñas cosas. Si usted es una persona que no tiene interés en asistir a la iglesia, eso es una seña que le puede indicar a usted, a lo mejor no soy hijo de Dios. Si soy una persona que no tengo interés en estudiar o leer la Biblia, si soy una persona que no tengo interés en hablar a otros de Cristo, son algunos indicativos que le deben decir a usted, wow, a lo mejor no soy lo que debo ser. Estos hermanos se habían convertido genuinamente. Vean un momentito en el primer capítulo. Y yo nunca pregunté cuánto tiempo tengo. 2 horas. Ah, ok. Cuidado, hermano, porque eso puede durar, ¿verdad? Pero yo me imagino que cuando ya se aburren de mí, se van a poner de pie e irse, entonces es cuando yo tengo que terminar. No, no se preocupe. Pero quiero que vean que cómo el apóstol habla de estos hermanos de Tesalónica. Y por ejemplo, en el versículo dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Noten lo que dice, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol le dice a los hermanos de Tesalónica, ¿saben? Nosotros ni siquiera tenemos que hablar mucho del evangelio porque ustedes son evidencia. Se ha propagado la fama de ustedes. ¿Cómo se llama la iglesia aquí? Mahanaim. Bíblica Bautista Mahanaim. Eso es como Manaim. Ay, 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 ay. Ok. Ok. Un día esto voy a aprender a decirlo bien, ¿verdad? Por eso ni puedo decir cómo se llama su ciudad. Gracias a Dios que ustedes usan Nesa. Hasta ahí llego yo, ¿ok? Pero, ¿qué fama tiene esta iglesia? En Nesa. Tiene una fama de una iglesia problemática, una iglesia que por eso no tiene pastor, porque es un problema. Pero tienen la fama de porque se ve que de veras en Cristo Jesús
ven en ustedes al Señor Jesucristo. Pablo es impresionado por estos hermanos, sigue diciendo el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera que la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. En el contexto, esta ciudad estaba llena de idolatría. México tiene mucha idolatría, muchos países tienen mucha idolatría. Y estos hermanos se habían convertido genuinamente. Habían salido de la idolatría y se habían movido, se habían convertido para servir al Dios, dice Pablo, al Dios vivo y verdadero. Y la razón por que ellos están creciendo tanto es porque dice que cuando ellos recibieron la palabra que Pablo, Silas y Timoteo predicaron, no la recibieron como de ellos, sino como palabras de Dios. Y por eso es importante que usted como hijo de Dios vea la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Pregunto, no tiene que contestar, pero quiero que se conteste a sí mismo. ¿Está leyendo la Biblia? Una señora una vez vino a mi oficina para consejería, cosa que hago mucho, con mucha frecuencia todas las semanas. Y esta hermana empezamos a hablar y una de las primeras cosas que yo hago, siempre pregunto, si no le conozco bien, quiero oír el testimonio de cómo llegó a Cristo. Si ya le conozco, quiero preguntar y usualmente pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia? Y ella me dice, oh sí, claro que sí, cuénteme cómo lo está haciendo. Bueno, yo leo un versículo en la mañana y luego otro versículo en la noche. Y francamente, y es una persona que tiene unos cuantos años ya de estar asistiendo a nuestra iglesia. Y ha oído la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios. Y entonces le dije, hermana, si usted sigue así, se va a morir de hambre. Porque leer un versiculito, ¿conocen un pequeño devocionario que se llama el Pan Diario? Si alguna vez lo ha usado, tiene una historia pequeñita, tiene un buen pensamiento, tiene un versículo, y yo digo a la gente, si usted depende del Pan Diario, se va a morir de hambre. Porque usted y yo deberíamos tener una dieta, si así queremos llamarlo, fuerte de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que quisiera ver esta noche. Porque es la palabra de Dios la que va a efectuar maravillas en sus vidas. No es el pastor. No digo esto para decir, qué bueno, no necesitamos pastor. No, es el plan de Dios que ustedes un día tengan un pastor. De Dios, no el que ustedes quieren, sino el que Dios dice. Un hombre de Dios. Ojalá, como Dios dijo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Que hermanos, cuesta mucho conseguirlos hoy. Es un caos. Es un caos. Pero Dios dice que la palabra de Dios es muy importante. Hoy día estamos viviendo tiempos en los cuales los hermanos no están poniendo lo que deben poner de tiempo en estudio y lectura de la palabra. Estamos muy modernos. Muchos de nosotros tenemos teléfonos celulares. Algunas veces funcionan, no nos funcionaron muy bien para encontrar esta iglesia. Pero tenemos la Biblia, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes tienen la Biblia en sus celulares. Y no solo tienen una, a lo mejor tienen 2, 3, 4, 5 Biblias. O 5, 4, 5, 6 versiones. Pero no la lees. Pero te sientes bien porque la tienes en el teléfono. ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Y es por eso que el cristianismo que vivimos nosotros hoy en día es un cristianismo muy superficial. Porque estamos ocupados. Estoy seguro que en esta iglesia no existe nadie que sea una persona vagabunda. Todos ustedes trabajan, tienen quehaceres en su hogar, tienen familias, además el ministerio en la iglesia. Y entonces dice, pero ¿cuándo vamos a encontrar tiempo? Lo hay. El problema es que a veces no sabemos usar el tiempo. Pero el Señor dice, es importante, hay una actitud hacia la palabra de Dios hoy en día muy mala. Preferimos ver videos en YouTube, oímos predicaciones en YouTube
en vez de leer la Biblia. Y por eso a veces tenemos muchas dudas. Bueno, que es que este pastor dijo esto y esto. Es que este otro dijo esto y esto. Y como tienen títulos y dicen que son cristianos, son pastores y están predicando en el nombre del Señor, muchas veces nosotros queremos creer todo lo que dicen. Pero como usted no conoce bien la palabra de Dios, empieza a creer lo que no es bíblico. Porque yo puedo estar diciendo muchas cosas, pero usted y yo tenemos que chequear si lo que está diciendo el pastor es bíblico. Pablo dijo de los hermanos de Betania, creo, de Berea, gracias. Por eso viene el hermano conmigo para que me corrija, ¿verdad? Pero los hermanos de Berea, ¿qué hicieron cuando oyeron al apóstol Pablo? Se fueron y chequearon en la Biblia para saber si lo que Pablo estaba predicando es lo que la Biblia dice. Pero hoy en día nadie hace eso. Pero es que el pastor tal dijo tal. Y el pastor se puede equivocar. O hay muchos que se aprovechan y enseñan lo que no es bíblico. Dios advierte a la nación cuando tienen una mala actitud hacia la palabra. Miren lo que Dios dice. Vayan un momentito al libro de Levítico. Vamos a estar ahí en Tesalonicenses, pero quiero que vayan un momentito a Levítico, capítulo 26. Parte de uno de los libros de lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Levítico, capítulo 26, y vamos a dar lectura a partir del versículo 14. Mire lo que dice el Señor aquí. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto. La nación de Israel tuvo una actitud hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios decía, muy mala. Y hasta el día de hoy están sufriendo consecuencias. No querían. A través de la historia ha habido mucha gente que tiene una actitud de desprecio hacia la palabra de Dios. Yo estoy casi convencido que muchos de ustedes han estado o oyen a personas que conocen amistades, familiares, que a veces hablan mal de la Biblia. A veces nos quieren hacer dudar, ese libro está lleno de errores. Lo cual no es cierto. No, pero es que esto, y la mayoría que dice cosas de la Biblia es porque no la conocen. Y ni conocen al autor. Y por eso muchas veces critican. Pero la nación de Israel tuvo una actitud muy mala. Mire también lo que leemos en el profeta Jeremías. Jeremías escribió en el capítulo 6, versículo 19. Mire lo que dice el profeta aquí. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hermano, ¿qué espera usted de esta vida cuando usted no tiene la actitud correcta hacia la palabra de Dios? Cuando usted dice, yo no tengo tiempo para leerla ni estudiarla. Sí, usted tiene tiempo. El problema es que usted no sabe usar bien el tiempo. ¿Recuerda lo que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días, miren si lo conocen. ¿Pero lo creemos? No. Y dice aprovechando. Porque el tiempo no se puede ahorrar como muchos creen, ¿verdad? Vete por esta calle para que ahorres tiempo. Esa es mentira. Si usted pudo ahorrar tiempo, ¿por qué no me regala unas cuantas horas que las quiero usar? No se puede. Es un decir. Lo que debiéramos decir es, para usar mejor el tiempo, haz esto y esto y esto. Pablo dice, Dios nos ha dado 24 horas al día. Aprovecha el tiempo. Haz lo que debes hacer. Pero ninguno de nosotros tiene la excusa para decir, no tengo tiempo para leer. Lo que debiera hacer, para ser honestos, es, no quiero leer la Biblia. Entonces eso es más honesto. Pero muchos de nosotros decimos, no tengo tiempo. Entonces a veces debemos dormir menos, a veces debemos hacer cosas que no debiéramos hacer para dedicar y poder leer.
pero es una inversión. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, y si pueden ir ahí un momentito, Efesios capítulo 6, y les dice que debemos vestirnos con la armadura de Dios. La palabra de Dios es una pieza importante de esa armadura. Y sé que cuando leamos esta porción ustedes la van a reconocer. Efesios capítulo 6 y en el versículo 17. Y recuerden, es en el contexto en que Pablo está diciendo que debemos vestirnos con la armadura de Dios. En el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué sigue después? Que es la palabra de Dios. Es tu espada. Es tu espada. Y muchos decimos eso, trajo la espada. Pero algunos, o diríamos todos los cristianos que tenemos espadas, algunos no pueden cortar nada porque su espada no tiene filo. ¿Qué quiero decir con esto? No invertimos tiempo en la palabra de Dios. La misma palabra que nos trae la salvación también nos va a dar el poder para vivir por Cristo. Pero la palabra es importante. Yo sé que esta iglesia es una iglesia que sigue creyendo y practica el discipulado. Y qué bueno. Algunos de ustedes quizás, y para serles franco, no conozco lo que están haciendo, si todos pudiéramos decir, hemos pasado por el discipulado. A veces digo esto, hay hermanos que han pasado el discipulado, pero el discipulado por ellos no. Porque debe haber fruto. Debe haber fruto después de que yo he conocido la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer. Pero no solo nos va a ayudar a crecer, sino también a hacer frente a un enemigo que tiene mucho poder, pero nunca más poder que Dios. Entonces, la palabra de Dios es poderosa para operar en nuestras vidas diariamente. Escuche bien, la palabra de Dios es poderosa para operar en nuestras vidas diariamente. El cristianismo, la vida cristiana no es solo el domingo, es todos los días. Todos los días. Entonces, lo primero que quisiera que veamos que el apóstol dice a los hermanos de Tesalónica es que ustedes y yo debemos aprender a ser agradecidos a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas y en la vida de los hermanos. Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a dar lectura al versículo 13, la primera parte. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Pablo puede decir esto de los hermanos de Tesalónica porque él está viendo y también él está oyendo lo que está sucediendo en esta iglesia. Esta es una iglesia que está creciendo increíblemente. Esta es una iglesia que en medio de gran tribulación, dice Pablo, recibieron la palabra de Dios y la recibieron como palabra de Dios y con esto estos hermanos empezaron a crecer increíblemente. Y Pablo dice, damos gracias y dice sin cesar, damos gracias a Dios. Y quiero poner énfasis en el aspecto de que si bien es cierto Pablo escribe la carta, pero noten que dice damos gracias, porque es un equipo que está trabajando. Si la iglesia es un equipo, debemos trabajar en equipo. A veces no vamos a hacer cosas o decimos que no tenemos pastor, entonces no podemos hacer. En el momento que tenemos pastor, entonces esperamos que el pastor haga todo. ¿Y dónde dice la Biblia que el pastor tiene que hacer todo? En ninguna parte. El sábado en la mañana, que en la iglesia que estuve visitando en la Ciudad de México, hablaba fuertemente a los hermanos, porque a veces tenemos esta idea de un pastor, que es el pastor que va a venir, y entonces es el pastor que va a visitar a todos los enfermos, y si no me visita cuando estoy enfermo, me enojo. Pregunto, ¿dónde dice Dios que el pastor tiene que visitar a los enfermos? ¿Alguien me puede decir dónde? En ninguna parte. En ninguna parte, ¿verdad? Pero usted se ofende si no llega a verlo. Hermanos, la congregación que pastoreo es cerca de 400 personas. Y oro que nunca se enfermen todos a la vez. Porque no podría visitar a todos. Y yo lo que les digo, hermanos, mi énfasis, yo te visito cuando estés en el hospital.
O cuando estés a punto de morirte para decirte, gloria a Dios, que te vaya bien, vas a entrar al cielo. No, no. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces tenemos esta imagen de lo que debe hacer. ¿Ustedes creen que Pablo visitó a todos los enfermos en cada una de las iglesias que tuvo? No, es imposible. Por eso hay otros hermanos que lo hacen. Tenemos grupos pequeños en nuestra iglesia que los llamamos en el ministerio hispano mi casa es su casa. Y cuando alguien está enfermo de ese grupo, ellos se encargan de todo esto. Y ellos mismos me avisan, el hermano fulano de tal estuvo en el hospital. Oye, ¿por qué no me avisaron? Ellos se encargaron de hacer todo. ¡Qué bendición! Pero no es cierto que eso es lo que esperamos que el pastor haga. O pensamos que el pastor tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, tiene que estar encargado esperan que a veces el pastor sepa cómo manejar los micrófonos. Yo ni me meto en eso porque los destruyo. Hay hermanos expertos en eso. Y lo que me toca a mí es simplemente explicar. Hay dos responsabilidades. Y si bien es cierto, no es el tema de esta noche, pero quiero que piensen en esto. Hay dos prioridades que el pastor debe tener. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Ah? Orar y la palabra de Dios. Esas son las dos prioridades. Entonces quiero que piensen en esto. Si usted espera que el pastor esté visitándole, ¿cuándo tiene tiempo para estudiar? ¿O cuándo tiene tiempo para orar? Si parte del ministerio que yo tengo que hacer es que yo debo orar por los hermanos, no solo cuando están enfermos, todo el tiempo. Yo manejo un directorio y busco que los hermanos me permitan tomarles fotos. No lo hago yo, lo hace un equipo de trabajo que hace esto. Entonces yo tengo un directorio porque me cuesta a veces. Marco, ¿quién es Marco? Ah, pero cuando veo la foto y veo su nombre, ya me recuerdo quién es. Algunos de ustedes se acuerdan el nombre y todo sin ningún problema. Yo me cuesta mucho. Me acuerdo de las caras y no me acuerdo del nombre. Pero a veces hay que buscar algo. Pero lo importante de esto es, ustedes están en una etapa esperando que Dios les dé un pastor. Dios lo va a hacer, sí, porque esa es su voluntad. Pero mientras tanto, ¿qué importancia le estoy dando yo a la Biblia? ¿O estoy esperando que sea el pastor que venga y me lo diga? No. Pablo dice, y Pablo ve a estos hermanos creciendo tanto, y entonces él dice, doy gracias a Dios. Observe lo que él dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Entonces Pablo agradece a Dios la actitud de los hermanos de Tesalónica, dando gracias a Dios. Una de las cosas que ustedes deben estar haciendo es dando gracias a Dios por los hermanos. Puede tomarse un minuto o unos cuantos segundos y volver su rostro donde está. Observe los que estamos aquí esta noche. Háganlo. Vuelva a ver. No para darse cuenta de quién vino o quién no vino, pero para que piensen en esto. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por estos hermanos? ¿O le cuesta porque lo que pasa es que tengo problemas con ellos? Es una norma que el apóstol vivió. Miren lo que dice en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. En el versículo 8, Pablo escribe a los hermanos de Roma y les dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Pero noten lo que dice, primeramente, para el apóstol era una prioridad dar gracias a Dios por los hermanos en las diferentes iglesias que él estuvo. Y el ser agradecido con Dios es algo que te va a ayudar a crecer. Yo no sé cuál ha sido su actitud porque no tiene pastor, pero quizás no me equivocaría que a muchos de ustedes están enojados con Dios, resentidos, molestos. ¿Y por qué es que no tenemos pastor? Ya es tiempo que nosotros tengamos pastor. ¿Y por qué es que nadie quiere? Y la verdad que yo no sé si han venido algunos y verdad cuando predican y todo después no quieren volver, no sé, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es, a veces nos enfocamos con una necesidad que queremos que Dios supla en vez de hacer lo que Dios está esperando de nosotros. Y una cosa que usted debe estar haciendo es estar agradecido con los hermanos que están en esta iglesia.
Hermanos que usted conoce. Usted conoce a algunos que no han regresado. Hable a Dios, anímeles. Pero sea agradecido con Dios. El ser agradecidos por los hermanos que nos ha dado en nuestra iglesia hará que los problemas sean menores. Y esto es lo que Dios nos dice cuando leemos en su palabra. Si usted va a la Biblia y se está estudiando, se va a encontrar que Dios dice: alentaos unos a otros, amonestaos unos a otros, amaos unos a otros, sed benignos unos con otros, orad unos por otros, perdonaos. Esa sí cuesta mucho. Perdonaos unos a otros. Confesaos unos a otros, servíos unos a otros, preocupémonos unos por otros, enseñaos unos a otros, sometemos unos a otros, restauraos unos a otros. Todo eso dice la Biblia. ¿Lo estoy haciendo? ¿O estoy tan ocupado en mis problemas que no me preocupo por los demás? En una familia nos preocupamos por nuestra familia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes a veces se preocupan por sus hijos. Los latinos tenemos un problema porque los latinoamericanos, los hispanos, no soltamos a los hijos ni cuando se casan. Por eso las suegras tienen muchos chistes. ¿Han oído algunos? Y el Señor nos enseña, cuando ya están en cierta edad hay que soltarlos, dejárselos a Dios. Pero queremos que los jóvenes que viven aún en nuestra casa, 25, 27 años, nos pidan permiso para ir hasta la esquina. No. La iglesia es una familia. Es la familia de Dios. Y por eso el apóstol enseña mucho a través de muchas cartas lo que unos con otros debiéramos estar haciendo. Y es por eso que podemos ser agradecidos con Dios. Porque Dios nos ha puesto en esta iglesia. Ha puesto a estos hermanos aquí en Nesa. Y me imagino que hay otros que no están aquí esta noche. Pero es lo que Dios hace. Entonces, debemos estar dispuestos y prontos a recibir la palabra de Dios que otros nos enseñan o predican. Mire lo que dice, que acabamos de leer. Regresen al versículo 13. Dice, de que cuando recibiste, Pablo está agradecido porque cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, Pablo está agradecido porque estos hermanos de Tesalónica tuvieron una actitud de escuchar. ¿No es cierto que a veces cuando venimos a la iglesia y quizás el que está enseñando es un poquillo aburrido, entonces o ya entonces mi mente se sintoniza en otra cosa, o como estoy usando el teléfono para leer la Biblia, pero lo que estás es en Facebook, o en YouTube, o en todas esas otras cosas que existen. Cuando la palabra de Dios es leída, cuando la palabra de Dios es escuchada, es predicada, es enseñada, usted y yo debemos un respeto grande. No sé si alguna vez esta iglesia lo hizo, pero cuando yo era joven, no hace mucho, pero cuando yo era joven, cuando se iba a leer la Biblia, había como costumbre, dentro del servicio se tomaba un tiempo para leer la lectura, tener la lectura de la palabra de Dios. Entonces uno de los hermanos estaba encargado, se ponía de pie y daba lectura. Y siempre se decía esto: vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. ¿Qué queríamos decir con esto? Respeto. Ahora, ¿por qué hice esto? O sea, hoy la leemos y nos quedamos sentados y todo, y eso no es el punto que yo quiero enfatizar ahora. Pero lo que quiero es enfatizar es eso. Eso muestra una actitud, porque lo que estoy leyendo es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué actitud tienes hacia ella entonces? Estos hermanos de Tesalónica dice que recibieron la palabra de Dios, tuvieron la actitud. Ellos no se concentraron en Pablo, en Silas, en Timoteo. Sabían que estos hombres eran fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios. Pero ellos querían que estos hermanos fueran fieles a escuchar la palabra de Dios. Hermano, cuando usted abre este libro,
y usted lee este libro, ¿sabe que Dios es que está hablando? Por eso se llama palabra de Dios. Pero algunos de nosotros a veces leemos y no nos damos cuenta de lo que leemos. Entonces Dios dice que es importante que usted y yo tengamos una actitud. Pablo da gracias a Dios porque estos hermanos dice que recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Pablo enfatiza y dice claramente, ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros dijimos. No fue nuestra palabra. No es nuestra palabra. Y espero que su actitud esta noche sea esa, que usted esté recibiendo no lo que Marco Castro diga, lo que Dios está diciéndonos. Dios siempre usó a los hombres para transmitir su palabra, siempre. Todo el Antiguo Testamento levantó montones de profetas. Y como leímos al principio, muchos, a pesar de que dijeron lo que Dios les dijo que dijesen, hombres y mujeres no aceptaron lo que Dios estaba diciendo a través de ellos. ¿Qué es eso? Actitud. Entonces la pregunta que usted tiene que hacerse esta noche es, ¿cuál es su actitud hacia la Biblia? ¿Cuál es su actitud hacia la palabra de Dios? Y eso te va a decir, y la respuesta la vas a recibir, porque si eres una persona que en 7 días no has leído la Biblia, porque estás demasiado ocupado, porque estás esto, porque tienes esto, qué sé yo, siempre usamos las excusas, ¿no? Y quiero decirles algo, desde que las excusas se inventaron, nadie queda mal. Para todo tenemos una excusa, hasta nosotros, ¿verdad? El GPS, el tráfico, debimos habernos salido con 1 hora antes para llegar entonces a tiempo aquí. Los creyentes de Tesalónica, ellos no solo oyeron la palabra, pero dice que la recibieron de corazón, porque entendieron que era Dios hablándoles a través de Pablo, de Silas, de Timoteo. Esa fue la actitud que ellos recibieron. Cuando él dice recibisteis, la idea aquí en este caso es la idea de aceptar de otros la palabra de Dios. A través de los años, yo creo que ustedes han oído muchas personas que enseñan, que predican, y quizás muchas veces usted dice, ay, ese hermanito, qué aburrido que fue, qué bueno que vino, pero que le vaya bien, no lo vamos a volver a invitar, ¿verdad? Ponga atención a lo que dice, porque si es palabra de Dios, usted tiene la actitud correcta de recibir de Dios. Lamentablemente hay quienes en el nombre de Dios dicen muchos disparates, muchas loqueras, muchas tonterías. Y si yo no conozco lo que Dios dice, no voy a poder diferenciar eso. Estos hermanos se apropiaron de la palabra que oyeron de ellos. Miren lo que dice Santiago. Y sé que es un pasaje que no dudo que conocen bastante. Santiago, el primer capítulo, y vamos a dar lectura en el versículo 22. Porque cuando Santiago escribe, él dice, no es tan solo tener la palabra de Dios, pero hacer algo al respecto. Capítulo 1, en el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores. Y no tan solo oidores. Mire lo que dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Alguna vez el pastor que va a predicar dice lo que va a predicar sobre qué pasaje y entonces dice, yo ya oí eso, esta noche me quedo en la casa o esta mañana no voy al servicio, que yo ya oí eso? Es una actitud mala, porque Dios siempre habla a través de su palabra. Es increíble cuántas veces he escuchado mensajes de los mismos pasajes y siempre hay algo nuevo que Dios me enseña, porque su palabra es inagotable. Y Pablo les dice, doy gracias a Dios, porque ustedes tuvieron la actitud de recibir la palabra de Dios. Con pastor o sin pastor, la pregunta es, ¿cuál es su actitud? ¿Cómo usted recibe la palabra de Dios? ¿Cuál es esa actitud? Debemos tener una actitud correcta.
Mire lo que dice Pablo en el primer capítulo de Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Mire lo que él dice en el versículo 6. Le dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Note lo que dice ahora, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Muchos de nosotros pasamos por tribulaciones, pasamos por casos dificilísimos. No dudo que hay muchos de ustedes que han pasado por situaciones de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y a veces cuando estamos en medio de estas situaciones, lo que menos queremos hacer muchas veces es leer la Biblia. Ni queremos orar. Y eso no es que es pecado, pero esto es lo que pasa. Eso puede durar 1 o 2 días, pero si eso te tiene así por años, wow. Estos hermanos de Tesalónica, Pablo dice claramente aquí en el versículo, recibiendo la palabra en medio, noten lo que dice, de gran tribulación. ¿Cuál es la tribulación que los hermanos de Tesalónica tenían? Estos hermanos estaban sufriendo persecución. Recuerden, estos hermanos, como Pablo nos dice más adelante, estos hermanos se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero, al Dios real. Cuando estos hermanos se convierten de los ídolos al Dios verdadero, provoca una persecución en sus amigos y familiares. Porque no todos sus amigos se convierten, no todos sus familiares se convierten, y estas personas entonces empiezan a causar problemas a los hermanos de Tesalónica, al punto de que hay una tremenda persecución, cosa que ninguno de nosotros ha experimentado. Estos hermanos a veces tuvieron que salir corriendo para salvar su vida y tuvieron que dejar familia, tuvieron que dejar trabajo, sin saber qué iba a pasar. Pero dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Qué significa esto? En su sufrimiento, en su dificultad, fueron y escucharon y recibieron porque era palabra de Dios. Si muchos de nosotros nos cerramos ante el sufrimiento y justificamos el sufrimiento para no recibir entonces con una buena actitud la palabra de Dios. A veces nos atrevemos, ¿por qué Dios permite esto si yo soy un buen cristiano? Lo que pasa es que a usted y a mí se nos olvida que vivimos en un mundo lleno de pecado. Y que usted y yo un día vamos a morir. Pero si usted es hijo de Dios, el morir, ¿qué es? Ganancia. Ganancia. Pero hay muchos que, no sé, ¿verdad? Pablo recuerda a estos hermanos que esa actitud que ellos tienen es la que les ha ayudado a crecer increíblemente. No importa qué situación yo pueda estar viviendo, debo tener la actitud correcta, aun cuando no entienda. Aun cuando no entienda. Hay una familia en nuestra iglesia, a quien conozco de hace muchos años. Mis hijos conocieron a los hijos de esta pareja. Estuvieron con ellos en nuestra iglesia. Los padres todavía están en nuestra iglesia. Pero su hijo mayor murió. Joven, consecuencia de un accidente. ¿Cómo cree que se sienten ellos? No hay nada más terrible que los padres perdamos a los hijos. Porque lo natural de la vida, pudiéramos decir, son ellos quienes nos enterrarán a nosotros, nos sepultarán a nosotros. Pero nosotros, a un hijo, a una hija, es un dolor intenso. Y muchas veces eso, si no estoy bien firme, me puede tirar a una depresión. Y pudiéramos decir, bueno, es justificable. No. Porque su palabra es la que me va a fortalecer.
¿Sabe que hoy los psicólogos son millonarios porque aún los mismos cristianos viven en depresión tras depresión? Yo sé que todos pasamos momentos difíciles, pero cuando usted no está sólido en la palabra de Dios, va a ser peor. Pero cuando yo estoy, aun cuando no entienda, sé que Dios está haciendo algo. Entonces debemos tener la actitud correcta hacia la palabra de Dios, porque es de Dios y no de hombres. Usted y yo debemos tener la actitud correcta hacia la palabra de Dios, porque es palabra de Dios y no de hombres. Pablo sigue diciendo, regresemos al versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, note lo que dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino es en verdad la palabra de Dios. Entonces, considere ese libro que usted tiene, que usted lo llama la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es su actitud hacia ella? Mi madre en vida, y cuando yo estaba muy joven, solía dejar la Biblia abierta siempre en el Salmo 91. Casi sonaba como que era el sistema de seguridad, ¿verdad? Algo a veces pensamos que al dejar la Biblia abierta es la que nos va a proteger. No, Dios dice que no debemos abrir la Biblia y dejarla en la mesa. Dios dice que debemos guardarla. ¿Recuerdan lo que el salmista escribe en el Salmo 119, versículo 11? En mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. Hay quienes guardan los dichos del Señor en el closet, ahí no hacen nada. Hay quienes guardan la Biblia esta noche cuando regrese a su casa y no la vuelve a abrir hasta el domingo próximo. Ahí no hace nada. Dice que debo guardarla. Josué fue un hombre que aprendió y pudiéramos decir que fue discipulado a los pies de Moisés. Y recuerden que cuando Moisés muere, Dios le dice a Josué, y vayan un momento ahí al libro de Josué, capítulo 1. Josué sabe y Dios le dice lo siguiente en el versículo 2. Miren lo que dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué, Moisés ha muerto, así que levántate y ahora tú eres el que vas a hacer que este pueblo entre a la tierra prometida que yo les di. No hubo elecciones, porque Dios elige, no somos nosotros. A veces en iglesias hay cosas que hacemos por votación democrática. Lo democrático no es bíblico, porque Dios y lo de Dios es teocrático. ¿Qué es? Dios apunta, Dios ordena, Dios dice. Ahora quiero que piense en esto. Moisés sabía este pueblo de Israel, Josué sabía cómo era este pueblo. Estaba trabajando con Moisés, estaba a los pies de Moisés, estaba conociendo todo esto. Y por eso, él le dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Josué, porque lo que viene es duro. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabía usted que el cristianismo es para valientes? El cristianismo, el ser hijo de Dios, es para valientes. ¿Pero qué tenemos hoy? La iglesia está llena de cobardes. Qué triste, ¿no? Pero es una realidad. Es una realidad. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate. Y ahora le dice, sé muy valiente. Dios está animando. Versículo 9. Mira que te mando. Ahora le da un mandamiento y le dice que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes. Pero en el versículo 8, es la primera vez que se menciona en las Sagradas Escrituras el aspecto de la palabra de Dios escrita. Porque se le dice a Josué, nunca se apartará este libro de tu boca. ¿Recuerdan ese versículo? Ese versículo es uno de los que aprendemos, ¿verdad?, en la escuela dominical. Lo sabemos de memoria, pero ¿lo aplicamos? Hasta hay un canto, no sé si alguna vez han escuchado ese canto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Con qué fin? Para que guardes ¿y qué? Hagas conforme a qué. ¿Conforme a qué? Todo. La palabra de Dios no es buffet. La palabra de Dios no es escoger lo que sí me gusta y lo que no me gusta. Él dice y él espera una obediencia total. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Ahora nota el resultado. Porque entonces, ¿harás qué? Harás prosperar tu camino. Oh, y además, ¿qué dice? ¿Qué te saldrá bien? ¿Cuánto? Ay, conmigo no ha funcionado porque hay cosas que no me salen bien. No, seguro no te salen bien porque no obedeces. Yo conocí a Cristo antes de los 6 años de edad y yo no puedo decir que me ha ido mal. Y las veces que me ha ido mal es porque sé que he desobedecido a Dios. Entonces, ¿qué esperas, hermano? Si no eres un hombre o una mujer obedientes a Dios, que te vaya bien. No, así no funciona el cristianismo. Bueno, pero es que el cristianismo es por gracia. Correcto, por gracia. Pero quiero que pienses en esto, hablando de la obediencia. Todos nosotros, bueno, la gran mayoría de ustedes, creo, han tenido hijos. Nos ha tocado criar hijos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les enseñamos, por ejemplo, le decimos a nuestro hijo, por favor, no bajes por esas gradas. Hoy estaba pensando, oye, llegar tarde a esta iglesia es cosa seria porque todo el mundo se da cuenta. ¿O hay otra entrada? Ah, bueno. Yo creo que a propósito entra uno por ahí para que se den cuenta que llegamos tarde. Pero cuando mi hijo me desobedece y se cae y se rompe la cara, y usted va a decir, ay, Dios no lo protegió. No, Dios no tenía por qué protegerlo porque desobedeció. ¿Por qué yo como padre le digo que no baje? Porque sé que puede tener un accidente. Entonces por eso le digo no. Y si lo hace, entonces yo qué voy a hacer, lo voy a castigar. Y eso es toda otra lección que no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es a veces nosotros estamos viviendo vidas en desobediencia y esperamos que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Dios no tiene por qué protegerte cuando estás andando en desobediencia. Quiero que te grabes eso bien. No tiene por qué. Pero a veces creemos, pero es que Dios me ama. Ajá. Y por eso va a dejar que sufra las consecuencias de tu desobediencia. Y cuando regreses a Él todo quebrado y todo hecho, y el Señor te recibe, por supuesto que sí. Porque te ama. Ay, el Señor no me protegió en esto, no me protegió en el otro. Revisa por qué. Pero a veces tenemos esta idea. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos la actitud correcta hacia su palabra. ¿Por qué creen que a Josué se le dijo muy temprano, siendo un gran líder, sabía lo que le esperaba? Dios sabía lo que le esperaba. Josué tenía una idea porque ya conocía a este pueblo. ¿Qué era lo que iba a proteger a Josué? Ser un hombre obediente a Dios. Y la prueba está que le fue muy bien. Pero hubo un caso en que no consultó a Dios. Y fueron y atacaron y muchos israelitas murieron. Y luego Josué viene a Dios, Señor, mira qué pasó. Y el Dios le dice, ¿no te das cuenta de lo que está sucediendo en tu campo? No me vengas a reclamar. Hermanos, cuando usted y yo no tenemos una
actitud correcta hacia la palabra de Dios, a veces hasta tenemos la osadía de reclamar a Dios cosas que no debemos reclamar. Dice que ellos recibieron no como palabra de hombres, sino según, noten lo que dice, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. ¿Sabía usted que la única verdad que existe en el mundo es la palabra de Dios? Hoy vivimos en un mundo que la mayoría de la gente solo habla mentiras. Yo tenía un amigo que quise ayudar mucho, pero él era un mentiroso. Y yo recuerdo que una vez llegó a decirme, duró como 2 meses que no lo veía, entonces regresa, esto es todavía estando yo en Costa Rica, y regreso que él regresa y le digo, oye hermano, ¿qué pasa? ¿Dónde andabas? No, es que andaba en una campaña evangelística. Oh, wow, ¿dónde? Y ya me mencionó los países. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo no te creo. Te voy a creer si me traes el pasaporte y veo los sellos. Y el hombre lo hizo, me trajo el pasaporte. Y no había salido de Costa Rica. Entonces yo lo pude confrontar. ¿Por qué? Porque lo amaba. Quería que él aprendiera a no mentir, porque esa persona, de todo lo que hablaba, el 50% eran mentiras y el otro 50% tenía que ponerlo en duda. Él tenía que aprender a hablar con verdad. Pero muchos de nosotros tenemos la osadía de muchas veces esperar que Dios siga haciendo lo que debe hacer o creo que debe hacer, y yo sentadito haciendo absolutamente nada, esperando que Dios tiene que bendecirme, que tiene que hacer esto, porque ahora soy su hijo. Así no funciona. ¿Y por qué es que a veces tenemos esa actitud? Porque no conocemos lo que es la palabra de Dios. Porque debemos tener la actitud correcta hacia la palabra de Dios. Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta. Quiero que vayan un momentito ahí. Segunda de Timoteo, unas cuantas páginas hacia adelante. Y sé que también conocen este versículo de memoria. Versículo 16. Porque Pablo les dice que esto es en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Pablo dice al hermano Timoteo, segunda de Timoteo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es que inspirada por Dios. Ahora, por favor, ponga atención a lo que sigue diciendo. Es útil para enseñar, para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y la palabra perfecto aquí no quiere decir que yo me convierta en una persona perfecta, ya no peco. No, está hablando de madurez. Entonces la palabra de Dios es la que me va a ayudar a mí a madurar. Por eso cuando yo la leo y puedo y tengo la actitud correcta hacia la palabra de Dios, veo, uy, esto tengo que corregirlo en mi vida. Tengo que corregir eso. Pero ¿sabe lo que hacemos muchas veces? Ah, bueno, el Señor sabe, yo quisiera hacer eso, Señor, pero tú sabes. Tú conoces mi corazón. Y cada vez que una persona me dice a mí eso, Dios conoce mi corazón, mi respuesta es la siguiente. Definitivamente conoce su corazón. Y entonces me vuelven a ver así como que, ¡ay! Sí, cierto. Claro que sí. Y no sé si recuerda que el profeta Jeremías escribe y dice que el corazón es ¿qué? ¿Es qué? Wow. Entonces yo no puedo depender de lo que siento en mi corazón. Porque a veces nos guiamos por lo que siento. ¿Saben qué significa este anillo? ¿No saben? Gracias, que bueno, estoy casado. Pero a veces me levanto en la mañana y no me siento casado. Entonces, como no me siento casado, ¿voy a vivir como soltero? No, estoy casado. Pero a veces nos dejamos, es que yo siento que el Señor no me ha perdonado. ¿Le ha confesado? Sí, yo le confesé al Señor y todo. Dios dice que te perdonó. Ay, pero es que no siento que me perdonó. Dios dice que te perdonó. Ay, pero es que no siento que Dios dice que te perdonó. A veces tenemos que ser un poquito duros con los hermanitos, ¿verdad?
El problema es qué actitud tengo hacia la palabra de Dios. ¿La creo o no la creo? Dice claramente que es inspirada. ¿Qué quiere decir? Literalmente, Dios agarró el pincel, agarró el lapicero o el lápiz y agarró a ese que estaba escribiendo la Biblia para escribir lo que Dios quería que usted y yo supiéramos hoy. Por eso dice inspirada. No es esa inspiración que es, hoy amanecí inspirado y le canté una canción a mi Señora. Y el resto de la vida nunca se volvió a inspirar, ¿verdad? No, eso no es lo que está diciendo. La palabra de Dios fue dictada, hecha, dirigida y dada por Dios. Este libro es palabra de Dios. ¿Cuál es su actitud hacia ella? Quiere decir que cuando yo estoy leyendo lo que Dios dice, estoy escuchando a Dios. La próxima vez que abra las páginas de la Escritura y empiece a leer, por favor, recuerde, Dios está hablando. Ponga atención. Bueno, pero es que no entiendo. No se preocupe, no tiene que entender todo lo que lee. Porque vamos creciendo y conforme vamos creciendo, Dios te va enseñando. Pero hoy día, como no entiendo algo, entonces voy y compro un libro. No entiendo algo, entonces voy a Google. Y entonces voy a googlear. A ver qué. No. ¿Sabes por qué no entiendes? No estás listo todavía para recibir. Usted se sentaría con su hija o hijo de 4 años de edad y, ok, te voy a explicar todo lo que es el asunto sexual. ¿Eso es lo que se haría? ¿Por qué no? No está en la edad de hacerlo. Es lo que Dios hace. Además, si no tienes una buena actitud hacia la palabra de Dios, Dios no te va a enseñar. No te va a enseñar. Quizás vas a aprender cosas intelectualmente, porque la palabra es la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que ustedes y yo estemos creciendo, porque en el crecimiento Dios me va enseñando. Mire lo que el salmista escribe en el Salmo 19. Y me encanta, y es uno de esos pasajes que usted y yo sería bueno memorizar. El Salmo 19, muchas veces algunos le dicen que es el resumen o es la condensación de lo que es el capítulo 119. Pero miren, en el Salmos 19, y empecemos a leer en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cómo? Después de leer esto, no voy a tener la actitud correcta hacia la palabra de Dios, que es la que va a trabajar en mi vida. Versículo 8, la segunda parte dice, el precepto de Jehová es puro. Nota lo que sigue después, que alumbra los ojos. Cuando usted no tiene la actitud que debe tener hacia la palabra de Dios, sus ojos están, usted lee y usted ve, pero no está viendo lo que Dios quiere enseñar. Pues por eso es que es importante. En la iglesia, en julio, tuvimos una conferencia que la traducción sería Mejor Hombre, se llama Better Man. Y es muy interesante porque una de las cosas que ellos enseñan en esta conferencia, que dicen que para ser un mejor hombre, debo ser un hombre de la palabra de Dios. No es leer todos estos libros que enfuercen y refuercen mi masculinidad. O ir al gimnasio para entonces, ¿verdad? Y porque mi esposa va a verme así, y dice, uy, qué musculoso tengo a este marido. Un hombre, en todo el sentido de la palabra, es un hombre de palabra de Dios. Los hombres que hay aquí esta noche, ¿cuál es su actitud hacia la Biblia? ¿Cuál es su actitud hacia la palabra? No, a mí me gustaría tener, pero es que usted no sabe la esposa que tengo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Ni me mencione a su señora, usted tiene una responsabilidad como hombre.
como líder. Job escribió en el capítulo 23, versículo 12. Note lo que dice. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cuántos de nosotros preferimos comernos los tacos, las pupusas? No, pupusas no son de aquí. Tacos o las enchiladas. ¿Qué es lo bueno de aquí de Nesa? ¿Los qué? ¿Tacos de qué? Tacos de perro. Ok, hermanos, no creo que me vaya a quedar yo aquí a comer tacos, ¿verdad? Porque a lo mejor salgo de aquí ladrando, ¿verdad? Job dice, prefiero leer la palabra de Dios, prefiero escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decir, que comer. Muchos de nosotros preferimos comer que leer la Biblia. Sí, yo no, es que hermano, tengo el estómago vacío y como lo tengo tan vacío me cuesta mucho leer. Eso es una excusa. Qué interesante que Job diga esto. ¿Y por qué digo interesante? Porque recuerden la vida de Job, lo que él sufrió. Y no varió para nada su actitud hacia su Dios, hacia su palabra. Si la palabra de Dios es poderosa para trabajar en nuestras vidas. Regresen a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Noten lo que dice ahora, la cual actúa en vosotros los creyentes. En otras palabras, usted no puede llegar a ser un buen hijo de Dios si no estudia y lee la palabra de Dios. Yo pensé que eso era solo para los pastores. No, esta Biblia no está escrita para pastores, está escrita para todos los hijos de Dios. Los pastores tenemos una gran responsabilidad y una de ellas es poder comunicar lo que Dios nos dice, lo que Dios enseña a los hermanos que Dios ha puesto bajo nuestra tarea, responsabilidad. Pero todos nosotros tenemos una responsabilidad de tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios, la cual actúa. No sé si alguna vez en su vida, yo recuerdo muchas veces cuando estaba estudiando y venían esos tiempos de exámenes. Pues había que estudiar, había que hacer muchos estudios. Y yo recuerdo muchas veces, antes de hacer un examen, contestar un examen, orar a Dios que me ayudara a recordar todo lo que yo había estudiado. Pero yo recuerdo oír a algunos hermanos, algunos amigos, amigas, orar a Dios y pedir que Dios les ayudara y nunca habían estudiado nada. Era como que ellos esperaban que Dios les iba a decir todo, porque son hijos de Dios, sin estudiar. No, así no funciona, hermano. Usted y yo tenemos que tener la palabra de Dios, que es la que va a operar en nosotros, que es la que va a hacer en nosotros su obra, porque la palabra de Dios, ¿qué dice Hebreos 4:12? Yo sé que se lo saben de memoria. Hebreos 4:12. ¿No se acuerdan? Ahí está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir viva? Es palabra de Dios. ¿Alguna vez han leído algún libro que contiene una historia y usted está leyendo el libro y empieza a llorar porque se emociona y la historia que cuenta y de verdad alguien se murió en la historia y usted llora por esa persona y todo? Hay libros así. Pero la palabra de Dios es más que esos libros, porque es de Dios, es palabra de Dios y es viva. Y no solo es viva, dice que es eficaz. En otras palabras, siempre va a funcionar en mí, siempre y cuando yo tenga la actitud correcta. La actitud correcta hacia la palabra de Dios, recibirla. Note lo que dice, y es más cortante que espada de dos filos. ¿Saben por qué muchos no la leen? Porque saben eso. Porque van a leer la Biblia. Uy, esto está muy duro.
Mejor voy a buscar un salmito ahí. Hay gente que no sale de los salmos, porque los salmos están llenos de consuelos, y entonces, es que yo me identifico mucho con, no sé si sabía que hay todo un Nuevo Testamento, y todo el Nuevo Testamento está enfocado para la iglesia. Ahí deberías ocupar más tiempo que en el Antiguo. Dios escribió y dijo que las cosas que se habían escrito en el Antiguo Testamento eran para nuestra exhortación y edificación, para ver lo que sucedió y ayudarnos a no hacer lo mismo. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y note cómo termina. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que va a alimentar tener una buena actitud y tener un buen corazón? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer que yo tenga la actitud correcta hacia los problemas que yo pueda estar enfrentando? La palabra de Dios. Pero si no tengo la palabra de Dios en mí, ¿qué hay que me va a ayudar a pasar cualquier situación que pueda venir a mi vida? El profeta Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 11, note lo que él escribe. Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios hablando. Su palabra es fuerte. Entonces, ¿cuál es la actitud que usted tiene hacia la palabra de Dios? En nuestra iglesia, quizás el hermano Héctor y otros en nuestra congregación le van a decir mi énfasis casi en cada mensaje en cuanto a la palabra de Dios. ¿Y saben por qué lo hago? Porque a todos se nos olvida. Como cristianos, usted y yo debiéramos de tener la meta de leer la Biblia a lo menos una vez al año. A lo menos. Y eso es algo razonable. Todo lo podemos hacer. El hermano Héctor, que está aquí conmigo, él está encargado de motivarnos a leer. Nos pone en un plan de lectura todos los años. Yo, al lado, además de ese plan, estoy leyendo con los pastores en nuestra iglesia otro plan de lectura. Con los pastores estoy leyéndolo en inglés. No entiendo la mitad de lo que leo, pero lo estoy leyendo. Y gracias a Dios estoy leyendo en español. Y se nota lo que Dios hace en la vida de uno. Si la palabra de Dios obra a favor de nosotros, no en contra. Obra a favor de nosotros, los hijos de Dios. Nos salva, nos santifica, nos madura, nos libera, nos perfecciona, nos aconseja, nos edifica, nos asegura el éxito espiritual y nos da esperanza. ¿Qué? La palabra de Dios. No los muchos programas que podamos tener. Es la palabra de Dios. La sabiduría humana nunca puede dar estos resultados en la vida de nosotros. La palabra de Dios entonces es vital en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? No sé cuál es su actitud. Y si usted ha tenido una mala actitud, confiéseselo a Dios y dígale, Señor, yo no he tenido la actitud correcta hacia tu palabra, perdóname. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? ¿Te va a perdonar? Por supuesto. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para y limpiarnos. Entonces, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿No tienes una actitud correcta? Es que usted no sabe las cosas que me han pasado a mí, eso no tiene nada que ver. No, claro que eso me afecta, le afecta, pero no tiene que ver en el asunto, en su actitud hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Y si ha tenido una mala actitud, confiéselo a Dios. Y Dios te va a perdonar. Y luego, ¿qué vas a hacer? Haz un plan de empezar a leer. Si no estás leyendo en una forma constante, empieza con un capítulo diario. Un capítulo diario. Nada más. Empieza con uno. No trates de empezar. O sea, la Biblia en un año tengo que leer 4 capítulos, 4 a 5 capítulos diarios. Voy a terminar la Biblia en un año.
Si no tiene un hábito de lectura, no empiece con eso, porque después de 3 días se va a desanimar. Y especialmente cuando un día se le olvidó y ahora tiene un déficit de 8 capítulos. Ay, pues ahora tengo que leer. No. Y yo siempre digo a mis discípulos, digo que vamos a empezar un plan de lectura y tú vas a empezar con un capítulo diario. Ahora digo, ¿qué pasa si un día se te olvida y no lo leíste? O por muchas cosas no tuviste el tiempo, o por pura vagabundería no lo leíste. ¿Qué vas a hacer al día siguiente? Me dice, leer 2. No, leer 1. Porque se dice que se toman 6 o 7 semanas para crear un nuevo hábito en nosotros. De hacerlo todos los días. Empieza. Le voy a decir algo. Usted va a tener una transformación de mente increíble. Increíble. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oremos. Padre, gracias por estos hermanos que en una forma sacrificial han venido esta noche. Gracias por su deseo de querer estudiar y aprender de la palabra de Dios. Señor, tú conoces a cada persona aquí esta noche. Conoces sus corazones, sus intenciones, conoces sus vidas, conoces sus ocupaciones, conoces las dificultades que muchos tienen. Conoces, oh Padre, el sufrimiento que quizás muchos han pasado y quizás están. Conoces las limitaciones físicas, financieras o relaciones interpersonales. Oro para que tú en verdad a través de tu Espíritu Santo les convenzas, oh Dios, de tener la actitud correcta hacia tu palabra. Porque esta es la que nos va a ayudar a crecer. Bendíceles. Señor, tú sabes que estos hermanos no tienen un pastor. Y mi oración, oh Dios, es que tú proveas de uno. No el que ellos quieren, pero el que tú deseas poner. Bendíceles, guárdales. Y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí entre ellos esta noche. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga y gracias, mis hermanos.